Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff. Estamos acá con parte del equipo. Hoy tenemos bastante para hablar. Vamos a ordenarlo de la siguiente manera. Voy a estar dando yo la parte internacional, la parte de las carteras y después Mateo, como siempre, va a estar dando la parte de Argentina. Dejamos para el final algunas preguntas y respuestas. Hemos preparado un poquito la weekly del día de hoy con un cambio de esquema. Vamos a ver si resulta mejor todo lo que estamos procesando y queriendo transmitirles a ustedes para sus clientes. El eje principal de la weekly de hoy va a estar dado por tres tópicos principalmente, al menos en la parte internacional. Y son tres conceptos importantes que es lo que está dominando la escena de hoy, ¿no? Inflación por un lado, earnings por el otro y el concepto de esta inflación, que bueno, que si bien nosotros venimos, si se quiere, hablando de esto desde comienzos de año, sobre todo después de que irrumpió la guerra o el conflicto bélico de Rusia y Ucrania, llevando una inflación a niveles bastante más altos de los que venía traccionando la economía global. Hoy por hoy está bastante presente en cualquier paper de analistas de bancos de inversión de Wall Street y de cualquier parte del mundo. Por lo tanto, nos parece adecuado tratar de abordar esto de una manera pragmática, considerando el asset allocation que vamos teniendo en las carteras y que estamos viendo de aquí para adelante. Eh, Avanzando con inflación, obviamente lo que tuvimos durante la semana pasada, lo más importante fueron los datos justamente del IPC en Estados Unidos. La primera reflexión que nosotros tenemos, que parecería que estamos cerca del pico máximo de inflación, ¿sí? Ahora vamos a desagregar un poco los números. Fue una inflación del 8,5% interanual en el mes de marzo, el índice minorista, y el mayorista dio 11,2%. Obviamente que cuando uno ve la serie larga nos tenemos que remontar a principios de la década del 80, de allí los titulares de los portales que indican bueno, que es la inflación más alta de los últimos 40 años. Y acá hay que tratar de diferenciar dos conceptos centrales, ¿no? De lo que es la parte transitoria de la parte núcleo. Nuestra visión principalmente es que si bien la inflación núcleo sigue estando muy elevada y muy lejos del desvío de meta objetivo de la Reserva Federal, se observa de alguna u otra manera algún, si se quiere, entre comillas, alivio, ¿sí? Con un principio de desaceleración. Y lo que está contaminando obviamente la cifra total es todo el efecto de la ronda de fuerte suba de los commodities, producto no solamente de la recuperación de la economía global, sino también de la invasión de Rusia a Ucrania. Y eso está impulsando mucho todo lo que tiene que ver los precios de alimentos y precios de energía, digamos, ¿no? Esa contaminación ha llevado al índice puro, digamos, si se quiere, contabilizando todo, al 8,5% interanual. Pero como nuestra visión es que estamos cerca por ahí, no digo de un punto de inflexión, pero sí de los niveles más altos de inflación, un poco eso fue anticipado en el asset allocation de las carteras offshore, cuando decidimos migrar desde linkers de la inflación, activos linkers de la inflación, como el TIP, ¿sí? El TIP, un ETF que invierte en bonos de largo plazo, digamos, que tratan de estar linkeados a la inflación y aportamos una menor duration mediante dos instrumentos que tienen la misma lógica que el TIP, pero para tratar de estar linkeados en esta inflación más de corto plazo, que son el S-TIP, que lo tenemos en la cartera conservadora y moderada, y el B-TIP, B corta TIP, que es el de la cartera conservadora. De esa manera, nosotros manifestamos de alguna u otra forma que el asset allocation, para tratar de cubrir, porque no hay instrumentos de correlación perfecta con la inflación americana, entonces para tratar de cubrir lo máximo posible lo que se refiere a inflación en los Estados Unidos de corto plazo, buscamos acortar la duration.
Y resulta paradójico y paradigmático, ¿no? Que, por ejemplo, el ETF TIP, que es el ETF linker de la inflación de largo plazo, viene perdiendo casi un 6-7% en el año con una inflación que está volando, digamos, ¿no? Eso muestra a las claras muchas veces la poca, digamos, oferta de productos que hay realmente para vincular la inflación a una asset allocation que al menos pueda mantener el poder adquisitivo del ahorro. Entonces, de esa manera, nosotros pensamos que existen algunos síntomas de desaceleración. En esto coincidimos un poco con el view de algunos de los bancos más importantes del consenso de Wall Street y de Europa. Fíjense sobre el margen izquierdo, tenemos la estimación del UBS acerca de cómo va a ir desacelerando la inflación, al menos a nivel del IPC en los Estados Unidos, mostrando el 8,5% de inflación, que era el estimado UBS para marzo, que finalmente se terminó dando, y después baja como una escalerita, digamos, ¿no? 8, 7, 2, 6, 5, 6, 1, 5, 9, y estos productos de varios buffers que uno puede traer arriba del escenario de análisis. El primer buffer es, obviamente, que la política monetaria va a empezar a hacer su trabajo con cierto lag, pero de anclaje de expectativas. La Reserva Federal nos parece que está, digamos, de alguna manera más hawkish que nunca, al menos de cortísimo plazo. De hecho, eso se ve reflejado en las expectativas de tasas de interés que se están tradeando en el mercado. Fíjense que 50 BPs de suba el 4 de mayo, que es la próxima reunión de la Reserva Federal, ya tienen una probabilidad de ocurrencia del 86%. Y después el escenario base, digamos, ¿no? Para fin de año con un 80% de probabilidad, ya sea en el rango central o en los extremos, de una tasa que puede estar entre 2 y 2,25%, digamos, ¿no? Y si uno miraba sobre todo la foto de lo que estaba esperando el mercado, ¿sí? Para fin de año, hubo semanas donde esta probabilidad, que hoy está con mayor probabilidad de ocurrencia entre 2,25 y 2,75, se había, digamos, sesgado hacia una política aún monetaria más hawkish, ¿sí? Casi de 3% de tasa de Reserva Federal para fin de año. Nosotros de vuelta, en este sentido, tenemos un panorama bastante parecido al UBS. Obviamente que esto no es definitivo ni mucho menos, porque depende de dos cosas centrales, digamos, ¿no? De primer lugar, depende del conflicto bélico, sin duda, en Rusia y Ucrania. Creemos que a pesar de que el conflicto puede venir para largo, digamos, por las declaraciones y por los movimientos estratégicos que están haciendo uno en un país y otro, creemos que de alguna u otra manera, digamos, el mercado incorporó lo más negativo de esto, ¿no? Y si no hay sobresaltos en ese sentido o un escalamiento de todo lo que es la conflictividad, bueno, el mercado tiene bastante preciado esto. Los altos precios de los commodities están de alguna u otra manera deteriorando en el margen los ingresos reales, ¿sí? Entonces ahí tenés otro buffer que claramente va a estar pegando en la expansión económica, desacelerando demanda y de alguna u otra manera jugando hacia una presión bajista de la inflación a nivel general. Y después tenés por el último lado una política fiscal, ¿sí? Que está siendo de alguna u otra manera acomodaticia, ¿sí? Acomodaticia en términos de ir llevando el déficit, al menos de los Estados Unidos, el déficit fiscal, que fue de 2 dígitos durante, obviamente, lo peor de la pandemia, hacia un lugar de muchísimo, si se quiere, más confort para hacer el rollover de la deuda, que está en torno al 3,5% del PIB. De esa manera, todos esos elementos deberían contribuir para una baja, no digo sostenida de la inflación, pero sí una tendencia de punto de inflexión para el nivel de inflación y con eso al menos de alguna manera estabilizar un poco las expectativas. Como decíamos anteriormente, a pesar de que la inflación de marzo fue el 8,5%, la más alta desde la salida de la pandemia, de los últimos 40 años, por supuesto, cuando desagregamos esto y le quitamos lo que se denomina la inflación más estacional, que tiene que ver con los precios de la energía
con los precios de los alimentos, bueno, empezamos a ver algún margen decreciente, digamos, ¿no? El avance mensual de esta inflación neta de alimentos y energía fue el avance mensual más bajo desde septiembre del 2021, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, hay cierta sensación de que la inflación puede ir retornando, digamos, de alguna manera al objetivo de largo plazo de la Fed. Obviamente con un camino sinuoso, que esto no va a ser un camino lineal a la baja, pero evidentemente el dato de inflación minorista, que podía haber sido mucho peor la semana pasada, no fue tal. Y de ahí que al menos las tasas de interés, sobre todo de los bonos del Tesoro americano, se estabilizaron, digamos, ¿no? No hubo una nueva ronda de sell-off de los treasuries, por lo tanto, de alguna u otra manera estamos, si se quiere, de alguna manera en condiciones de ver algún tipo de desaceleración, y vamos a ver efectivamente cómo lo manifiesta la Reserva Federal dentro de 2 semanas, cuando el comité se reúna y decida ajustar la tasa de interés y también decida el ritmo del tightening de la hoja de balances. La segunda gran, o el segundo gran driver de todo lo que tiene que ver la hoja de ruta de hoy es los earnings. Como nunca antes, al menos de la post-pandemia y durante la pandemia, estamos ante una temporada de balances que es relativamente importante, no solamente por la cuestión de los earnings en sí, sino también básicamente por lo que están esperando las empresas a futuro y cómo también está pegando la suba de costos en los márgenes de las compañías y en sus perspectivas de ganancia. ¿Por qué? Porque en definitiva esto va de alguna manera a condicionar un poco las valuaciones que puedan tener hoy los activos de riesgo, el equity, y en definitiva también saber si la corrección de los mercados que hemos visto hasta ahora es suficiente o no para encauzar las valuaciones, al menos medido por la métrica de Price Earning Forward, hacia adelante, o todavía queda recorrido bajista en los mercados de corrección para encauzar un poco esos ratios a un nivel promedio que se estaba dando al menos en los periodos de 5 a 10 años antes de la pandemia. Y los que han mostrado el puntapié inicial, como siempre ocurre, han sido los bancos en Estados Unidos. Fue el JP Morgan Chase el miércoles pasado quien presentó su balance, un balance mixto, donde los EPS estuvieron por debajo de lo esperado y los ingresos por venta algo por encima. ¿Por qué los EPS estuvieron por debajo? Bueno, básicamente porque el Chase reportó un impacto, digamos, de 524 millones de dólares por, digamos, los efectos colaterales y secundarios de las sanciones que se atribuían a Rusia, digamos. Nosotros estimábamos, y que después nos terminó dando la razón, que los bancos americanos tenían muy baja exposición a activos directamente rusos. De allí estaban mucho más comprometidos los bancos europeos que los americanos, y de allí nuestra apuesta sobre el ETF XLF de la cartera agresiva offshore, ¿sí? Donde tenemos un asset allocation ahí del 10%. JP Morgan, que representa casi el 9,4% de ese ETF, tendría un impacto directo de 1% en el retorno de nuestra cartera agresiva. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque el día de la presentación de balance, JP Morgan tuvo un fuerte revés, obviamente en el medio de un contexto de mercados bastante convulsionados. Jamie Dimon dijo que siguen siendo optimistas con la economía, al menos de corto plazo. La hoja de balance de los consumidores y de las empresas y el gasto del consumidor se mantiene elevado, pero hay muchos desafíos por delante. Claramente, esos desafíos son los que estamos manifestando a lo largo de los últimos lunes. Pero de alguna u otra manera, JP Morgan fue el que pagó los platos rotos de un mal balance, al menos en la parte, en el bottom line del EPS. Sin embargo, también hubo otros bancos que han presentado, Goldman Sachs y Citigroup, siendo los que más se han, digamos, si se quiere, destacado, ¿sí? Con interesantes resultados tanto en el top y en el bottom line del balance, y también, digamos, dejando a clara que un contexto de suba de tasas de interés les va a permitir tener un mayor margen de intermediación,
Obviamente que la lupa está puesta en si esta desaceleración de la economía global en general y de la economía americana en particular, sobre todo por el andar de la política monetaria más restrictiva, empieza a pegar mucho sobre la parte del negocio de tarjetas de crédito del consumo. ¿Sí? Creo que hoy el foco está allí y de hecho, digamos, el promedio de los analistas está un poco, si se quiere, dividido entre favorecer a bancos que no tienen tanta exposición en ese negocio respecto a la exposición total de otros negocios. ¿Sí? Allí encontramos que Goldman Sachs y Morgan Stanley son los dos principales bancos que tienen una mejor, si se quiere, predisposición del consenso a recomendaciones de compra, mientras que Citigroup y Bank of America, que presentó hoy el resultado, también batiendo los resultados, está subiendo 1% en el pre-market. Bueno, son los activos a seguir justamente por la incidencia del negocio del consumo y tarjetas de crédito dentro de lo que es Estados Unidos. Nuestra apuesta en este sentido es jugar de alguna u otra manera con mucha más diversificación. Por eso vamos con el ETF XLF, donde también tenemos algo de exposición a compañías de seguro, y eso también nos da cierto, digamos, cierto catch-up del mayor margen de intermediación y mayores costos financieros en función de la tasa de interés y la suba del costo del dinero que se viene. Seguimos estando cómodos en este sector, seguimos realmente creciendo, que hay valor, digamos, ¿no? Y es por eso que tanto en la moderada como en la agresiva, las carteras offshore, tenemos una exposición neta mucho más sobreponderada en financieras que en el benchmark, ¿sí? De hecho, fíjense que el SPY Holdings, el ETF que sigue al Standard & Poor's 500, tiene un 15,9% de exposición a financieras. Nuestra cartera moderada offshore tiene 21% de exposición y la agresiva un 19%. Y de vuelta, esto no es un simple juego de decir, bueno, suben las tasas, vamos a tener exposición a los bancos. Digamos, si bien la correlación histórica nos da un guiño en ese favor, creemos que también hay valor desde el punto de vista de las valuaciones. Y si no, miren esto, ¿sí? El Standard & Poor's 500 con todo lo que tiene que ver con la corrección y la gran volatilidad que hubo durante el primer trimestre, está cotizando hoy a 4 veces precio, 4 veces y media casi precio-valor libro y unas 22 veces precio-ganancias. Y los bancos, los principales bancos de Wall Street están cotizando en promedio a 1 vez y media el valor libro, incluso algunos cerca de 1 vez el valor libro y 10 veces de precio-ganancia. Nosotros creemos que si bien históricamente la industria financiera se ha manejado con ratios muchísimo más baratos que el índice a nivel general, esto es extremadamente barata y la prima de descuento es extremadamente grande para no aprovechar, al menos desde el punto de vista del asset allocation más defensivo, con posibilidad de sacar provecho de este ambiente. Por lo tanto, de vuelta, reiteramos nuestra sobreponderación sobre las financieras como uno de los sectores que más nos gusta a nivel, digamos, sectorial en el mercado americano, a pesar de la fuerte volatilidad que se está evidenciando. El kickoff de los earnings por parte de los bancos recién ha comenzado. Ahora le toca a muchas empresas de la economía real y la semana que viene tenemos muchas empresas tecnológicas presentando, que es la semana más intensa porque están las cuatro más grandes empresas tecnológicas dando sus resultados. Y hoy, esta semana, el kickoff comienza con Netflix, que presenta el día martes después del cierre, pero también algunas otras empresas relevantes, ¿sí? Que nos puedan dar un poco de guidance de qué están viendo las empresas. Empresas como Johnson & Johnson, Halliburton, Schlumberger, American Express, Newmont Mining. Bueno, tenemos muchísima actividad y como estamos haciendo siempre, aquellas empresas, digamos, con una incidencia importante dentro de nuestras carteras offshore, vamos a hacerles un seguimiento a través de un one page de análisis cuando publiquen resultados, de manera tal de
poder, digamos, continuar con nuestro view acerca de si siguen siendo empresas que vale la pena tener aún en este contexto de alta incertidumbre. El tercer punto, ya pasamos por la inflación, pasamos por la estanflación. El tercer punto que queríamos hacer de hoja de ruta de hoy para todo lo que tiene que ver con la visión offshore tenía que ver con la estanflación. Y aquí en una primera instancia, nos hacemos eco de un informe que salió de Schroders, ¿sí? Donde analizó distintos escenarios posibles, ¿sí? Goldilocks, desinflation, reflation, stagflation, cuál dentro de los asset classes, cuáles eran los retornos promedio, ¿sí? Que se habían visto desde 1973 a la fecha. La elección de 1973 no es fortuita, lógicamente fue el gran shock de petróleo y de inflación, el comienzo de una era de inflación global importante. Y lo que se destaca en un escenario de esta inflación, ¿sí? Es al oro como un asset class de excelencia con el mayor retorno posible en la gráfica que estamos viendo, ¿no? Un 22% en un periodo de esta inflación. Fíjense que el US Equity es menos 1,5%, los Treasuries casi break-even y los US T-Bills, y los commodities obviamente haciendo, digamos, mella de también un escenario de alta, digamos, alta ponderación de retorno en un escenario de esta inflación. Como de los commodities hablamos bastante y nosotros tenemos mucha exposición en las carteras offshore, ya hemos cerrado con ganancia de 2 dígitos en la agresiva, por ejemplo, la posición de ExxonMobil, y tenemos algo del ETF XLE. Y también hace 2 meses atrás, en el comité interno que llevamos adelante nosotros, decidimos sumar un activo, un ETF de materias primas, de empresas ligadas a materias primas, que se llama GAN-R. Bueno, ahora, digamos, estamos destacando esta sobreponderación o este comienzo de asset allocation que tenemos sobre el oro en las carteras conservadoras y agresivas. Y en la conservadora pusimos GLD, en la cartera agresiva nos inclinamos por tratar de buscar más alfa mediante las mineras pequeñas, y esto lo hacemos a través del ETF GDXJ, que son las mineras junior, y básicamente esta apuesta por ahora está dando su lindo payoff, ¿sí? Porque a esta hora el oro está casi en los $2.000 la onza. Creemos que en un escenario de esta inflación, al menos para los próximos meses, el oro se transforma en un buen hedge de cobertura y que nos puede dar alfa, compensando un poco la pérdida que podemos llegar a tener de retorno en otros asset classes. Y como les dije anteriormente, muy de a poco se está digamos, colando el concepto de recesión o esta inflación en todos los reportes de Wall Street de bancos de inversión, ¿sí? Fíjense, el fin de semana Goldman Sachs dijo que los riesgos de una recesión están creciendo, pero todavía es muy temprano para hablar de eso. Y esto obviamente tiene que ver no solamente con la dinámica de lo que está pasando con la inflación, los ingresos reales en Estados Unidos y el fenómeno de la guerra, sino también otra de las cosas que estamos viendo allí, que es esta inentendible continuidad de política COVID-19 cero que se está aplicando en China y que de alguna u otra manera, bueno, asegura, sobre todo a lo largo de este segundo trimestre, que las cadenas de provisión globales van a estar disrumpidas, ¿sí? En el sentido de que si se aceleran los casos de COVID en China, entran directamente muchas provincias en confinamiento y no importa si son provincias portuarias, si son provincias productores, etc. De hecho, por ejemplo, recién el fin de semana se conoció que Foxconn, que es una empresa, uno de los principales proveedores de Apple y que está en Taiwán, va a hacer un confinamiento de 14 días a raíz de esta política de COVID-0. Y todo eso, de alguna u otra manera, empieza a tener efectos colaterales sobre los earnings que vamos a tener que seguir en el pronóstico, el guidance que den las empresas a continuación. Esto, de alguna u otra manera, favorece al oro, ¿sí? En un escenario donde las tasas no van a poder subir tan bruscamente para parar la inflación, porque
ya hay síntomas de desaceleración de la economía global y por lo tanto el oro en terreno de tasas reales negativas y un parate del nivel de actividad nos parece un buen hedge de cobertura. Fíjense, hoy a la madrugada se conoció el dato de crecimiento del PBI de China, que fue 4,8%, si bien mayor al 4,4% esperado, cuando uno desagrega esto, ve que el consumo cayó más de lo esperado, ¿sí? Entonces, ahí también China está teniendo muchísimos problemas con su política de COVID-0 y su política de consumo interno. Y fíjense que las tasas de crecimiento de los últimos 3 trimestres de China están en promedio por debajo de las tasas de crecimiento que tenía el país antes de la irrupción del coronavirus. Por lo tanto, nos parece, digamos, que ese asset allocation está bien, nos parece que el oro puede seguir dando alfa en este contexto y en ese sentido vamos a seguir muy de cerca las variables macro para ver el impacto en la microeconomía de las valuaciones y en definitiva ver si son necesarios nuevos cambios de asset allocation de cara al mes de mayo. Por último, dos elementos adicionales antes de pasar a la parte argentina. Nuestra parte o nuestra apuesta en high yield, que es a través del ETF de Omega Health Investors, nos ha pegado duro. Ustedes saben que este es un ETF que gerencia y administra geriátricos, centros de salud, etcétera. Hubo, relacionado con lo que estábamos diciendo anteriormente sobre la necesidad de llevar una política fiscal acomodaticia por parte del Tesoro americano, hubo algunos funcionarios que manifestaron un recorte o la intención de un recorte del gasto de salud que le pegaría directamente a empresas como Mega Health Investor con el reintegro que hace el sector público a las prestaciones que dan estas compañías. Esto llevó a que el outperformance que había tenido durante todo el primer trimestre desapareciera de un plumazo. De todas formas, nos sentimos cómodos con este rendimiento del dividendo del 9,8% para la cartera agresiva. Seguimos considerando que a esta tasa es interesante estar posicionado en un en un activo de estas características y correr el riesgo que decidimos correr. Creemos que va a terminar pagando muy interesantemente hacia adelante, sobre todo porque pensamos que estamos muy cerca del pico de inflación en Estados Unidos y que las tasas no van a subir tan fuertemente como el mercado temía hace un par de semanas atrás. Así que, antes de pasar a Argentina, un breve resumen de lo que dijimos. Seguimos sobreponderando financieras, seguimos creyendo que el oro es un buen hedge en este contexto de perspectivas de esta inflación y adicionalmente estamos en condiciones de señalar que esos high yield que vemos en el ETF OHI todavía sigue teniendo un payoff más que interesante en el contexto que estamos teniendo. Así que le paso la palabra a Mateo, dejamos las consultas para el final y bueno, gracias por la atención. Bueno, buenos días para todos, buena semana, espero que hayan tenido un buen fin de, que hayan descansado, festejado y todo. A ver, Argentina, la verdad que ante una semana corta estábamos un poco flacos de noticias, no teníamos mucho que decir hasta el último minuto, digamos, ¿no? O sea, medio como que nos salvó la campana de la Weekly, porque antes del cierre del viernes salió el dato de inflación de marzo, ¿sí? La verdad que, bueno, yo siempre pongo que se filtra, que cómo puede ser, que es un desastre, bueno, siempre eso lo pongo, digamos, pero, a ver, ya sabemos que se empezó a hablar días antes, que se sabía que iba a ser feo, etcétera, etcétera. La cuestión es que 6,7%. Me corrigen por cucarachas, cierre del miércoles, no del viernes, digamos, efecto de semana corta, sí, el miércoles a última hora salió el dato de inflación. Entonces, 6,7%, la verdad, estaba dentro de lo peor que se podía llegar a esperar, ¿no? O sea, dentro de lo que era los datos del REM, era muy, pero muy duro este dato. Y bueno,
Ahora incluimos ahí arriba, a la derecha, digamos, un poco la información que tiramos, cómo afecta a nuestras carteras, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que afecta, obviamente, a los activos SER, que están en las carteras conservadoras y moderadas. Entonces, ante esta situación, vemos que un 6,7% es, a ver, ¿cómo decirlo sin sonar un poco tremendista, ¿no? Pero es atroz, digamos, y es el peor dato desde abril del 2002, ¿sí? Que dio 10 y chirolas por ciento, ¿sí? O sea, está primero cómodo, pero después viene 6,7% de este mes. Si vemos un poco lo que es la desagregada, ¿sí? O sea, cuando se desagrega en estacionales, núcleo y regulados, vemos que la núcleo fue un poco más abajo, que bien, pero 6,40%, qué mal, digamos, ¿no? O sea, la verdad es que sigue siendo un nivel atrozmente alto. También tenemos que ver un poco que esa diferencia entre el 6,7 y el 6,4 se da principalmente también por lo que es efecto de regulados, ¿sí? Sabemos que hubo cierto cambio en las tarifas, y que además la semana pasada se llamó a audiencia para otro aumento de tarifas, así que eso en breve veremos algún otro. Estacionales se ajustó un poco, ¿sí? La verdad que venía siendo bastante también catastrófico los datos, pero seguimos en niveles del 6 y chirolas por ciento. Es muy, pero muy alto, ¿no? Mirando un poco también qué pasó, digamos, a ver qué pasó en el dato, ¿no? Vemos que en general tenemos dos lecturas, ¿sí? Argentina ya venía con inflación bastante alta, en el mundo le está pegando un poco alta la inflación, tuvimos el dato de Estados Unidos que tampoco fue muy bueno, dentro de lo esperado, pero digamos, tampoco es bueno, digamos. Y además también tenemos el hecho de la guerra de Ucrania, que ya veníamos con problemas inflacionarios y generó subas en precios de energía, subas en precios de commodities. Entonces eso ya venía con ya sabíamos que esto iba a ser malo, ¿sí? Ahora, ya sabíamos que esto iba a ser malo, pero ¿qué subió? ¿Sí? Acá tenemos, entre lo que más subió, pan francés, pan de mesa, harina, bueno, pollo, que eso también viene derivado del alimento que se le da a los pollos, digamos, eh, huevos, todo eso, digamos, tiene que ver un poco con la suba de commodities, y era esperable que suceda, ¿no? O sea, ya sabemos lo que pasó con los commodities, la semana pasada hablamos de eso, y etcétera. Queso, leche, eso parece ser por la guerra de Ucrania, lo cual significa que, como ya vimos también que los commodities estaban más o menos en pico, quizás esto podamos ver que se calme, ¿sí? Al menos, o sea, no tendremos estos saltos más adelante. ¿Seguirá caro? Sí, seguirá caro, pero no necesariamente va a seguir subiendo, ¿sí? Recordemos que inflación es velocidad de suba de precios, no es solo el nivel de precios, ¿sí? Podemos tener un nivel altísimo de precios que, si no varía, la inflación va a ser cero, digamos. Esta es la cuestión. O sea, mirando para adelante, ese tipo de precios quizás no haya tanto problema si no se profundiza un poco lo que comentaba Diego de cuestiones de COVID y supply chain en el resto del mundo. Ahora, si miramos lo que más subió en el mes, tenemos educación, prendas de vestir y vivienda, agua, electricidad, un poco tarifas. Eso no tiene que ver directamente con la guerra de Ucrania, ¿sí? O sea, entiendo que quizás electricidad tengas un poco de lo que es energía, lo puedo entender, pero con tarifas de energía altamente reguladas, no. La verdad es que Rusia no sé cuánto hace de la tela que se usa para hacer la ropa, digamos. Entonces, no creo que venga por ahí, y bueno, a los maestros no les paga Putin, así que también tenemos ahí que hay algún tipo de tercera variable en todo esto. La realidad también un poco es que estos saltos en lo que es agua, electricidad, gas, educación, también tienen que ver un poco con los aumentos de productos a veces regulados que tenés en el medio, y que quizás no se repitan exactamente el mes que viene. O sea, este mes, digamos, ¿sí? Porque esto es marzo. Entonces, ante toda esta situación, vemos que hay cierta expectativa de que los próximos datos no sean tan atroces como esto. Probablemente sigan siendo malos, pero no atroces, ¿sí? O sea, salimos de un lugar terrible para estar en un lugar malo, nada más, ¿sí? Después de esos tres efectos no
impactados por Ucrania, digamos, también viene todo lo demás que quizás sí, alimentos, bebidas, etcétera, etcétera. Prenda de vestir y calzado, la verdad que no le encuentro mucho la solución, más que directamente inercia propia, así que eso sí es la mala noticia dentro de todo esto, ¿sí? No nos olvidemos que tenemos ciertos impulsos de precio, como los de prendas de vestir, que no están atados a meramente la guerra en Ucrania, ¿sí? O en sinceramientos de tarifas. Entonces, eso quizás no, o sea, muestra la mala cara del dato de inflación. Otro dato esperanzador, por decirlo de alguna forma, fue que se continúa normalizando un poco el porcentaje de productos de la canasta de precios utilizados en precios cuidados, ¿sí? Habíamos llegado a fines del año pasado a un máximo de 13 y chirolas por ciento dentro de lo que es la canasta de precios cuidados, que sabemos que directamente están bastante pisados, y esto sigue bajando, ¿sí? Todavía no estamos en niveles históricos, pero al menos sigue bajando en un mes donde el dato fue espantoso. Entonces, esto es otro dato, me parece esperanzador respecto de la credibilidad de los datos. Ahora, de cara al futuro, un poco, ¿qué es lo que vemos? ¿Sí? El viernes anterior a que se publique el dato de inflación, se publicó el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, ya lo hemos visto varias veces en esta charla, etc. Pero, ¿qué es lo que vemos? ¿Sí? Vemos que el viernes se preveía que el dato de marzo iba a ser de 5,5%. Bueno, hay 120 basis de diferencia, digamos, respecto del coso, también puede pasar. Había algunos que los más pesimistas justamente veían niveles como los que se dieron, perfecto, pero vemos que a partir de eso, y creo que justamente por esto que estábamos comentando, de que está impactado este mismo dato de marzo por suba de precios de la educación, porque bueno, empiezan las clases, sabemos que eso a veces se hace el ajuste de cuota, digamos. También tuvimos aumentos de tarifas y también tuvimos aumentos, o sea, subas de precio de commodities, digamos, que no necesariamente se vayan a repetir en abril. Y como vimos la semana pasada, de hecho, algunos están cediendo un poco. Entonces, esto ya de por sí, el REM ya prevé que esto se calme un poco. Que el REM vuelva a subestimar otra vez la inflación, puede llegar a pasar, ¿sí? Puede llegar a pasar, pero estamos entre un 4%, 4 o 5% para este mes, ¿sí? Para el mes de abril. Ahora, ¿qué dice, además de lo que tenemos del REM, qué dice la inflación implícita en instrumentos de mercado? ¿Sí? Si uno toma la LECER y las LEDs, puede tratar de despejar, digamos, cuál es la inflación que haría iguales los rendimientos entre uno y otro. Obviamente el mercado esto lo puede operar, lo puede arbitrar sin mucho problema, entonces podemos tener cierta credibilidad de esto. El único problema es el tema de la liquidez de estos instrumentos, ¿sí? O sea, mientras más largas son las LECER y las LEDs, más ilíquidas son, entonces quizás esto haya espacio para que se desarbitre un poco. En especial, ya mayo y junio me parece que, bueno, tienen algo de efecto de liquidez, porque ya ahí empieza a declinar un poco la liquidez. También, otra cuestión, yo no tomaría el dato de inflación implícita a la décima, digamos, ¿sí? O sea, no le creería a la décima, porque esto tiene un montonazo de interpolaciones, tiene un montonazo de supuestos, tiene en cuenta ciertos lags. Entonces, esto es un dato que más o menos es para ver si está en línea con lo que dice el REP, ¿sí? Lo que dice la inflación implícita, yo creo que le sumaría y le restaría un rango de 50 basis, para arriba y para abajo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que bueno, a ver, marzo claramente se ve que es un fogonazo, ¿sí? Muestra, este 731 muestra que quizás la LECER que está utilizada en este caso está un poco más cara que la LEDE, puede pasar, pero recordemos que también acá tenemos que los inversores pagan un poco más también por la posibilidad de estar cubiertos ante otro dato negativo, ¿sí? O sea, de que se acelere esto un poco más. Entonces, esa es un poco la situación con justamente que pueda llegar a estar un poco más caro. Abril y mayo, ya nuevamente fíjense que va a niveles de entre 4 y 5%, como más o menos sucede también en el REM, ¿sí? Entonces, vemos como que ya para el mes que viene, entre 4 y 5% es lo que por ahora espera el mercado. El mercado, el mes pasado, esperaba para el mes de marzo un 5 y pico por ciento. O sea, esto no es a prueba de errores.
pero aún así vemos que al menos la tendencia esta de que el próximo mes el dato sea un poco más benigno, está en ambos lados, ¿sí? Tanto de las consultoras como del mercado. ¿Se va a dar? No lo sé, no tengo idea. ¿Es bueno que salga un 4 o 5%? No, es un dato también horrible, pero al menos es menos atroz que el dato de marzo. Hablando de otra cuestión que nos parece también que habría que mencionar, que ya también lo mencionamos la semana pasada, pero que medio como que se va confirmando esto, y esto efectivamente no está en ninguna cartera, pero lo estamos empezando a considerar de ver de que esto se mantiene en el tiempo. El Banco Central sigue con la suba, ¿sí?, de tipo de cambio de 4% mensualizado, 4 y un poco más, dependiendo del día. Y esto la verdad es que dentro de todo, sabiendo que bueno, se puede llegar a venir unos meses de inflación de entre 4 y 5%, y viendo que la curva SER quizás está un poco amuchada de gente, ¿no? Digamos, y para poder diversificar, estamos empezando a mirar, al menos esto, si se mantiene en estos valores, y si quizás pueda hacer un trade para una cartera moderada, y ir directamente a estos instrumentos como diversificación, ¿sí? Más que nada. Si uno ve un poco también qué piensan los futuros de todo esto, en lo que es este gráfico, lo que se trata de hacer es, a través de el promedio de suba del tipo de cambio de las últimas 10 ruedas, se trata de proyectar hacia adelante cuál sería el tipo de cambio para cada fecha, ¿sí?, teniendo en cuenta que esto sigue exactamente igual que todo. O sea, si el Banco Central sigue subiendo la punta de tipo de cambio, y esto sigue a este ritmo, fíjense que si agregamos lo que son los futuros de dólar ROFEX, está bastante alineado, ¿sí? Entonces, alguno me puede decir, no, bueno, los futuros están un poco por encima. Sí, sí, perfecto, están por encima. Pero si vos comparás esto con otros momentos, hace unas semanas, hasta incluso algunos meses, esto no era para nada así, ¿no? O sea, la línea celeste estaba bastante planchada, y atrás era mucha la diferencia entre uno y otro. Entonces, esto, para el que un poco conoce un poco más de futuros, lo que implica es que la tasa de suba que está teniendo el Banco Central es comparable a las tasas implícitas de los futuros, ¿sí? Eso para ponerme técnico. Pero si no, para verlo en precios, fíjense que las expectativas están bastante alineadas. Así que también acá lo que puede llegar a pasar es que si hay alguien acá en este call que piensa que además de toda la suba que está metiendo el Banco Central, quizás tengan que hacer algún salto adicional, bueno, la verdad es que yo no creo que estemos en ese momento me parece que de urgencia, pero no estamos ante tampoco un mal momento, digamos, respecto de las expectativas para entrar. Esto, recuerden también que la línea esta celeste se va moviendo, digamos, ¿sí? Eso no es un pronóstico insesgado, ¿sí? O sea, eso de repente, si el Banco Central empieza a decir, bueno, 4% mensual es mucho, con el nuevo dato de inflación entre un 4 y un 5% lo bajamos a 3, obviamente después los futuros van a tener que converger a lo que dé más adelante. Lo cual también es el riesgo de hoy en día comprar. Pero dentro de todo, estamos, creo que, en un momento bastante benigno para hacer esa apuesta. Nuevamente, yo creo que todavía no está la urgencia como para tener que pegar un salto, pero hay para todos los gustos, como dicen. Viendo un poco qué instrumentos se pueden adicionar, estábamos viendo lo que son los soberanos dólar link, y vemos también que como instrumento de tasa, ¿sí?, no tanto pensándolo como un trade especulativo, el trade especulativo justamente se lo dejo a los que quieren operar los futuros, que recuerden que lo pueden hacer a través de soporte. Acá lo que ven es directamente lo que es la curva. Fíjense, lo puse como para que tengamos una idea, lo que era la curva punteada del 30 de diciembre de 2021, cuando yo todavía estaban bastante a flor de piel lo que eran las expectativas de evaluación, ¿sí? O sea, esto rinde negativo, pero ha estado mucho peor, ¿sí? O sea, esto te va a rendir, por ejemplo, un T2B2, que es una de las posibles adiciones, un 5,91% negativo. Anualizado, ¿sí? Entonces estamos hablando
que esto puede aún así, con una tasa del 60%, la verdad es que tampoco queda muy mal respecto de otras posibilidades de tasa en la economía. Pero, nuevamente, ¿cuáles son los riesgos? Una aceleración de la inflación, y que directamente el SER nos tape con tierra, o una desaceleración de la suba de tipo de cambio, ¿sí? Que en vez de ir al 4% mensual, de repente con un nuevo dato de inflación un poco más benigno, vuelvan a bajar eso, y que de repente estas subas nos dejen un poco sin nafta para más adelante. Pero, nuevamente, al menos lo estamos mirando para ver si vale la pena. ¿Bien? Perfecto. Espacio de preguntas. Bueno, gracias Mate. Voy a empezar con una que me dejaron acá, que Juan Manuel me pregunta, sabiendo que el sector financiero ha respondido bien en suba de tasas, si no creemos que estamos ante otro contexto, sumándole inflación, posible recesión, ¿seguirá siendo favorable dicho sector? A ver, obviamente la historia se repite en ciertos patrones, pero hay diferencias. Claramente un escenario de mega ultra recesión no es benigno para los bancos, ni mucho menos, pero sí lo que podemos decir que los bancos en términos generales han tenido en el último mes una retracción, digamos, acorde con toda la corrección del mercado, ¿sí? Y si nosotros vemos un escenario de desaceleración, quizás algún trimestre de recesivo hacia adelante, por ahí empezado el 2023, pero no una profunda recesión, creo que los bancos ameritan una evaluación con menos descuento de la que están teniendo, ¿sí? Entonces creemos que el sesgo de todos los elementos positivos, al menos compensan por ahora todo lo que tiene que ver con los riesgos, digamos, de esa tesis de inversión. De vuelta, esto es dinámico, pero creo que dadas las condiciones de cómo está hoy la situación, nos parece evaluaciones muy coherentes y atractivas, buscando algo de valor en un contexto donde es difícil encontrar valor, donde uno piensa más en hedge de todos estos flagelos que en alfa, y en ese sentido, bueno, tratamos de manejar el combo hacia esa dirección. Gabriel nos pregunta, buen día, ¿qué sectores buscarían rentabilidad si la guerra pasa a ser mundial? Bueno, me parece ahí vamos a tener otras complicaciones bastante más difíciles, pero obviamente ahí me parece que surgirían el vuelo hacia la calidad de los safe havens, digamos, ¿no? En el sentido de, me parece que los bonos del Tesoro americano, por un lado, el dólar y, digamos, el oro, serían los refugios más naturales ante un escenario de esas características. Y no veo que en una primera reacción ningún sector del equity podría, digamos, ser un hedge realmente valorado en ese escenario, digamos, ¿no? Después habría que ver cómo quedan las valuaciones y la dinámica de los acontecimientos, pero lógicamente que una tercera guerra mundial llevaría a un escenario, digamos, de muchísima más volatilidad y presión bajista de la que estuvimos viendo desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania. Acá hay una para vos, Mate. Carlos, el análisis de ustedes es que probablemente la devaluación sea constante y vaya por debajo de la infla, incluso con una devaluación similar a la de la tasa Badlar, o ven un escenario donde la devaluación sería la variable en base a la inflación. Mira, Carlos, no te quiero mentir. La verdad es que hoy por hoy, con los datos que tengo a mano, no estoy seguro. Estoy viéndolo día a día. O sea, bueno, acá el equipo lo sabe, que termina el día, voy, pongo el dato y digo, hoy subió tanto, tanto por ciento, digamos. Entonces, la verdad que lo estoy siguiendo para tratar de encontrar un patrón. Si vos me preguntás a mí, ¿qué haría yo? Pero no estoy en el Banco Central claramente, yo lo haría variable respecto de la inflación.
por eso justamente estoy teniendo cierta cautela, ¿no? De ver un poco qué es lo que van haciendo. Yo lo haría variable respecto de la inflación, cosa de no poner más presión sobre la inflación, ¿no? Porque el pass-through justamente te hace un efecto de feedback en el cual, si vos agarrás y vas haciéndolo siempre por la inflación pasada, esa suba de tipo de cambio te repercute en la inflación futura. Entonces lo tendrías que hacer respecto del estimado de la inflación del próximo mes, como para que justamente se te neutralicen un poco las variables, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Este mes, al menos, están yendo el 4%, y las estimaciones del REM y del mercado son más o menos un 4%. Veremos qué pasa el mes que viene, y por eso también hablamos de que estas adiciones de T2B2 son posibles adiciones de ver que justamente pasen ciertas cosas dentro de la curva dólar ring, como dentro de la curva SER también. Entonces, por ese lado, mi idea sería un escenario que variable respecto de la inflación. ¿Te lo puedo asegurar? No, la verdad que no te lo puedo asegurar. Bueno, buenísimo. Creo que no tenemos ninguna pregunta adicional. Si quieren, semana larga, comienzo de semana, vamos a ver acá. Hay una última pregunta. Acá. Charlie nos pregunta, ¿me equivoco si digo que en este contexto de inflación alta, cualquier ajuste como el dólar 3.500 pasa rápido a la inflación? Por lo tanto, los instrumentos con ajuste SER me cubren de ambos frentes. En ese escenario, preferir un activo de solo, o en ese escenario se prefiere un activo solo de ajuste por el dólar de comunicación 3.500, Mateo. Bien. Ahí, sobre eso, bueno, Carlos, ese fue no quiero decir speech porque suena repetido, ¿no? Pero esa fue justamente el argumento que yo dije toda mi vida, digamos. O sea, ¿para qué comprar dólar link si podemos comprar SER? Y a la larga el SER te agarra lo que son a la larga o a la corta, dependiendo un poco del momento, siempre te termina agarrando un poco lo que son los movimientos de tipo de cambio. Sí, estoy de acuerdo. El tema es el siguiente. Yo vengo bancando al SER desde hace 2 años, digamos. O sea, vengo siempre diciendo, pongamos SER, pongamos SER, pongamos SER, y por ahora viene bien la recomendación. Pero, hoy por hoy, el mercado está metido en SER porque tenemos control de capitales y muchos jugadores no pueden ir a tipo de cambio. Porque estamos ante un régimen de altísima inflación y además tenemos un, entre comillas, fogonazo inflacionario de corto plazo. Porque lo que es el stock de deuda SER es bastante alto, y también parece como que sería medio un too big to fail, pero del lado de crédito soberano. Sí, pero ya empiezo a tener cierta incomodidad respecto de la diversificación, ¿sí? Para mí, lo fundamental de quizás pasar un poco a dólar link respecto de esta suba del 4% mensual, vaya más por el lado de lo que puede llegar a ser un poco de diversificación de carteras e ir hacia más una cuestión de gestión de riesgos que de ganancias. Sumado a que hoy por hoy las tasas de los dólar link parecen bastante menos negativas que las tasas de los SER, más o menos de plazos similares, como pueden llegar a ser las LESER, que están todas cotizando 2 dígitos negativos, mientras que tenemos el T2B2 al 6% negativo. Hay una diferencia ahí, pequeña, si vos me decís, y además que, como decís vos, si vas al dólar link, quedás expuesto a una aceleración de la inflación. Estoy de acuerdo. Si realmente uno quiere esperar a las licitaciones e ir a tratar de conseguir la tasa menos negativa posible o ligeramente positiva, perfecto. A partir de ahí, yo creo que es más una recomendación de diversificación de riesgos que de ganancia. No sé si eso responde a tu pregunta o querías repreguntar sobre eso. Creo que quedó claro ahí, Mate. El último complemento que nos acerca acá Pablo, sobre mi respuesta, si el conflicto de Rusia-Ucrania escala, digamos, hacia algo más global, es que efectivamente los sectores, digamos, defensivos, productores de armas y de defensa, en general serían los ganadores, los sectores ganadores. De hecho, la cartera de CDRs local
incorporó el CDR de Lockheed Martin en ese sentido, ¿sí? Teniendo en cuenta ese menor beta para el portafolio en un contexto de más volatilidad, y obviamente es una alocación estratégica por el sector de defensa. Así que tampoco descartamos que en las carteras offshore modelo podamos inclinarnos hacia un sesgo de esa magnitud, pero sin duda tendríamos que estar mucho más preocupados por el 80% restante de la cartera, que va a estar, digamos, bajo presión muy, muy fuerte si efectivamente se da un escenario de esa naturaleza. Así que, nada, acá Carlos te agradece la respuesta, Mate. Cerramos acá, estamos en contacto en esta semana, que tengan una gran jornada y cualquier cosa a disposición. Gracias por escucharnos y nos encontramos el próximo lunes. Un saludo a todos. Buena semana para todos.